clase de hoy, que son radiactividad, núcleo atómico y energía de unión. La radiactividad es un fenómeno de origen nuclear, es decir, que proviene de un fenómeno que ocurre en el núcleo del átomo. Este fenómeno se produce en el núcleo de átomos denominados inestables. Los átomos inestables, cuando experimentan transformaciones a nivel del núcleo, para convertirse en otros más estables, producen radiación. La radiación producida es energía que se libera desde el núcleo. Y las características que tiene este fenómeno es que es espontáneo y estocástico. Es decir, no necesita de ningún estímulo para suceder, sino que se da espontáneamente y además es azaroso. La energía que se libera desde el núcleo a consecuencia del fenómeno de radiactividad puede ser de dos tipos. A expensas de partículas que transportan energía como movimiento, es decir, como energía cinética, o puede ser radiación electromagnética. Aquí les dejamos un enlace para que puedan consultar y repasar sobre el espectro de radiación electromagnética. Saben que la radiación electromagnética es una forma de transporte de energía que no tiene masa, caracterizada por una frecuencia y una longitud de onda. Nosotros vamos a trabajar en la zona del espectro correspondiente a la de los rayos gamma, cuando hablemos de radiación electromagnética o de los rayos X. Ya vamos a ver más adelante con el correr de las clases los mecanismos de desintegración y qué tipo de radiación electromagnética es la que se produce a consecuencia de esto. Pero bueno, aquí les dejamos un enlace para que puedan repasar algunos conceptos previos. Bien, entonces comencemos por estudiar el átomo. Desde hace muchísimo tiempo que el hombre se pregunta cómo está conformada la materia y justamente a través de los siglos se han establecido diferentes modelos del átomo, diferentes formas de interpretar cómo está compuesta la materia. Actualmente nos manejamos con el modelo estándar. El modelo estándar es una teoría desarrollada por físicos para explicar cómo se compone la materia y cuáles son las interacciones entre esos componentes. En esta figura podemos observar, la de la izquierda no está a escala, podemos observar que en el modelo estándar, en la concepción actual, el átomo está formado por un núcleo en el cual se encuentran neutrones y protones y alrededor del núcleo hay una nube electrónica en la que se ubican los electrones. El modelo actual también propone que tanto el neutrón como el protón están formados por quarks. Dependiendo de la composición en quarks, se trata de neutrones o protones. Y la figura de la derecha es la que muestra la relación de tamaños que existe entre los distintos componentes que nombramos recién, entre el átomo, el núcleo, los protones, los electrones. Bien, el núcleo entonces ocupa la parte central del átomo y contiene más del 99% de su masa. Esto es porque los nucleones, es decir, los neutrones y los protones, poseen masa. Llamamos A al número de nucleones. De ellos, un número Z se encuentra al estado de protón y un número N se encuentra al estado de neutrón. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Dijimos que en el modelo estándar, en el modelo actualmente aceptado, sabemos que tanto el neutrón como el protón se componen de quarks. La composición en quarks determina si el nucleón es un protón o un neutrón. De toda la familia de quarks descrita hasta el momento, los quarks que forman al protón y al neutrón son el up y el down.
La característica que poseen los quarks es que, aunque son partículas fundamentales, es decir, partículas que componen la materia, es imposible separarlos, puesto que las fuerzas que los mantienen unidos son muy fuertes. A diferencia de lo que ocurre con el protón y el neutrón, que son partículas que aunque no son fundamentales se pueden separar, en el caso de los quarks esto es imposible. Bien, y por otro lado, cuando hablamos de átomo, sabemos que tenemos por fuera del núcleo una nube electrónica en la que se ubican los electrones. Los electrones son partículas fundamentales que poseen masa y que tienen carga negativa. Así podemos definir lo que es un nucleído, ¿sí? Se trata de una especie atómica que se caracteriza por la composición de su núcleo y su energía. Se lo simboliza con el símbolo del elemento químico, en este caso la figura ejemplifica el carbono, y se colocan a su alrededor diferentes números que caracterizan esa composición nuclear, como pueden ser el número atómico o Z, que es el número de protones y que caracteriza esta especie química, sinónimo del símbolo químico carbono. El número másico, que es la suma de neutrones y protones, es decir, el número total de nucleones, que se coloca aquí a la izquierda. Y también puede llegar a estar el número de neutrones. Bien, entonces, de los componentes que hemos visto que constituyen el núcleo atómico, ¿cómo es la interacción entre ellos para configurar la materia? Bueno, el modelo estándar propone la existencia de 4 interacciones fundamentales, 4 fuerzas que gobiernan la interacción entre los componentes de la materia. Ellas son gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Nosotros nos vamos a concentrar en 2 de ellas para explicar cómo está compuesto el átomo y cuál es la interacción que existe entre sus componentes. La fuerza electromagnética es una fuerza de largo alcance que, como sabemos, actúa sobre partículas con carga eléctrica. Es decir, es esa famosa fuerza con la que aprendimos que cargas de igual signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen. Pues bien, en el núcleo, la fuerza electromagnética es una fuerza de repulsión de largo alcance que se va a dar entre los protones, ya que todos tienen carga positiva. Es decir, que esta fuerza, en realidad, tiende a desestabilizar al núcleo atómico. Por otro lado, existe la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza es la causante de que los quarks, partículas fundamentales, se encuentren tan atraídos entre sí que sea casi imposible separarlos. Es una fuerza de corto alcance, pero que tiene un efecto residual que actúa sobre la cohesión entre los nucleones, es decir, entre neutrones y protones. Y por lo tanto es una fuerza de cohesión que se opone a la fuerza repulsiva del electromagnetismo. De esta manera podemos ejemplificar el modelo estándar como este resorte que tiende a expandirse y en contraposición la soga que tiende a mantenerlo en su lugar. En este caso, la soga representa la fuerza nuclear fuerte más su efecto residual que mantiene unido al núcleo, mientras que el resorte representa la interacción electromagnética que genera repulsión entre los protones. Por lo tanto, todo este balance de fuerzas que existe en el núcleo, dado entre la repulsión de las cargas positivas de los protones y la atracción entre nucleones, tanto protones como neutrones,
por la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos a los quarks y el efecto residual que ejerce sobre los nucleones, es el que gobierna la estabilidad de un núcleo atómico y por lo tanto de un átomo. Cuando estas fuerzas pierden ese balance, el núcleo se transforma para alcanzar un estado más estable. Esta transformación nuclear es la que se conoce como fenómeno de radiactividad. Puede suceder por diferentes mecanismos que vamos a ver a partir de la clase que viene, y es la que provoca esa emisión de radiación. Una forma de ver cómo es la estabilidad del núcleo es a través del concepto de energía de unión también. Dijimos que el núcleo está formado por nucleones. Estos son neutrones y protones. Si nosotros sumamos la masa de los neutrones y los protones que forman, por ejemplo, el núcleo de helio, y si tuviéramos la posibilidad de contar con una balanza en la que se pudiera pesar el núcleo de helio, veríamos que existe un defecto en masa, es decir, el núcleo de helio pesa menos que la suma de sus constituyentes. Este defecto en masa no es más que energía que se liberó al momento que todos esos nucleones se unieron para dar origen al núcleo de helio. Esto es un signo de estabilidad. Esa liberación de energía es un signo de estabilidad y es lo que se conoce como energía de unión. Esto quiere decir que para separar un núcleo de helio habría que en principio entregar esa energía que fue liberada para poder después separar a los nucleones que lo forman. Por lo tanto, la energía de unión se puede interpretar como la contribución de cada uno de los nucleones a la estabilidad del núcleo. Y cuanto mayor sea esta energía de unión liberada, mayor es la estabilidad que se logró entre todos esos nucleones para formar el núcleo.